Desde luego que el hecho en sí es absolutamente reprobable, lo que hemos visto en el caso del asesinato de miembros de la familia Levarón, pero, esto en Chihuahua, pero no es el único tema. Lo que irrita y lo que molesta mucho a los mexicanos es esta agresividad, esta violencia desatada contra niños. Hubo un tiempo en el cual había una especie de pacto criminal de no afectar a mujeres y a niños entre los varones que eran los jefes de los grupos criminales o de las familias que se confrontaban o lo que hubiera, se respetaba a las mujeres y a los niños. Era una especie de pacto que hasta en las películas de las mafias, del Padrino, de todo eso, se resaltaba el hecho de ese respeto a la familia. Ahora van contra los niños, directamente contra los niños, abiertamente contra los niños. Para hablar de este caso, está con nosotros Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio. Gracias por esta oportunidad. Gracias, pues la verdad es que vemos que se multiplican los ataques y las agresiones contra niños en este fenómeno desbordado de violencia, pero cada vez más son los niños. ¿Así es? Mira, ya hace varios años que se vienen incrementando los ataques contra niños y niñas, desde que inició esta guerra contra el narcotráfico con Calderón, mantenida por Peña Nieto y ahora reforzada por López Obrador. Llevamos desde 2006 a la fecha cerca de 20,000 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio doloso. Estas cifras son alarmantes, cada día son asesinados 3 y desaparecen 4 en total impunidad. Pero lo que es muy preocupante es ya claramente los ataques directos a niños y niñas, como este dramático caso de la familia Levarón, donde no solamente los masacran, sino también son calcinados varios de los cuerpos. En el caso de hace una semana, precisamente en la alcaldía de Iztapalapa, una fiesta infantil es atacada por un grupo armado, pues niños y niñas en esta fiesta, varios de ellos pierden la vida, también por supuesto personas adultas. El 1 de noviembre pasado en Guadalajara, 2 niños, uno de 9 y otro de 12 años, pidiendo calaveritas, son atacados directamente. Es decir, esto ya es un patrón de grupos criminales para generar terror, mostrar que tienen control territorial y particularmente es una afrenta a las autoridades y al Estado. Lo dices bastante bien, este código no escrito que tenían los criminales y las mafias se ha roto, como se han roto muchos, o sea, hace mucho tiempo, y estamos en un momento literal de barbarie, donde la única cosa que puede frenar esto es una respuesta del Estado, una respuesta articulada, una respuesta seria, eficaz, y lamentablemente esto no lo estamos teniendo, y no solo en esta administración, desde la administración de Calderón, y valdría la pena recordar un caso similar. En 2010, los niños Martín y Brian Almanza, atacados por el ejército con bazucas, Claro. Y ahí se dijo lo mismo que ahora se está manejando, que no era contra ellos, que fue un enfrentamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos posteriormente investigó y pudo documentar que hubo alteración de la escena del crimen. Entonces, creo que esta administración tiene una gran responsabilidad, no solo por la indignación, sino porque no puede repetir lo que ya sabemos que no funciona. Alterar los hechos, mentir, evadir la responsabilidad, porque recordemos que el jefe del Estado mexicano, el presidente Andrés Manuel, además es presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, donde es un mecanismo de coordinación de la política pública y que no se ha presentado en las 2 sesiones plenarias que ha tenido esta administración, y es muy grave frente a algo que está afectando a 40 millones de niños y niñas y estos casos tan dramáticos que estamos viviendo. Además de las consecuencias internas, bueno, nos dices que el propio presidente no ha asistido a presidir estas reuniones del CINIPINA, creo que es CIPINA, sí. Del Sistema de Protección a la Niñez y la Adolescencia. ¿Hay tratados internacionales que estemos lastimando, incumpliendo? Mira, nuestro país firmó hace 30 años la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos el próximo 20 de noviembre a cumplir 30 años y México fue de los promotores. En 2015, el examen que México presentó ante este órgano de tratado emitió 150 recomendaciones y hay un paquete de cerca de 17 recomendaciones muy precisas, 2 que son muy vinculadas a estos hechos, y es expresamente desarrollar acciones de prevención y atención a la violencia armada
armada ocasionada por grupos criminales en contra de niños y niñas que se traducen también en desapariciones. Y una muy específica que le piden al Estado mexicano el 15 de junio de 2000, perdón, el 10 de junio de 2015, que revise la estrategia de seguridad que está causando serios daños a niños y niñas en los operativos de las fuerzas de seguridad, tanto del Ejército como fuerzas federales. Y esto lamentablemente no fue atendido en su momento por Peña Nieto, esto lo conocen las autoridades de esta nueva administración y no lo están haciendo. Por ello, nuestro llamado urgente y exigente de que tenemos que tener una estrategia nacional para frenar y prevenir estos hechos de violencia armada contra niños y niñas que, como decimos desde el inicio, pues ya ha roto, digamos, este código, este límite que tenían, y ahora ya se está convirtiendo en un patrón de generar terror, de generar esta sensación de incertidumbre de que literalmente a cualquiera de nuestras familias nos puede suceder. A reserva de que se precise la nacionalidad de todos los niños fallecidos en este ataque a la familia Levarón en Chihuahua, ¿qué implicaciones puede tener para México respecto a Estados Unidos este hecho de, pues, de esta barbarie contra niños? Ya varios medios de comunicación estadounidenses están insistiendo en lo positivo del ofrecimiento de Donald Trump. Algunos legisladores precisamente de Utah están exigiendo que se esclarezca y que haya una acción fuerte. Mira, hay que tener presente que el Estado mexicano, precisamente firmando la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a dar protección internacional reforzada a cualquier niño, particularmente si no es nacional. Esto mismo aplica para niños hondureños, salvadoreños o guatemaltecos que están siendo maltratados con la política migratoria. En este caso, donde hay un homicidio, la investigación tiene que ser todavía mucho más cuidadosa porque tendrá ojos y mirada internacional. Creo que hay que tomar, por supuesto, con mucho cuidado y con alerta el ofrecimiento beligerante y digamos, de guerra de Trump, porque precisamente lo que nos tiene en esto así es una guerra. No necesitamos echarle más gasolina al fuego. Lo que se requiere es abatir la impunidad. De cada 100 carpetas de investigación donde los niños son víctimas de un hecho delictivo, solo 3 alcanzan algún tipo de justicia o de sentencia. Es decir, hay un 97% de probabilidad de que no pase nada. Y esa impunidad alimenta los hechos. Tenemos también altos niveles de corrupción. Tenemos autoridades cooptadas por grupos criminales. Esa zona sería un escenario de crimen organizado. Y eso no se resuelve mandando militares y mucho menos trayendo a Rambo, ¿no? Además de que violaría nuestra propia autonomía. Nada que nos sorprenda porque ya Trump decide nuestra política migratoria, pero creo que no tendría que decidir seguir alimentando una guerra cuando la propia familia Levarón le respondió rápidamente a Trump que si realmente quería ayudar, Claro. que controle el consumo de drogas que genera esta guerra contra el narco y que controle el tráfico de armas que llegan a nuestro país. Pues muchas gracias, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por esta oportunidad de platicar. Gracias, Julio, por la Muchas oportunidad. gracias, Juan Martín.